a su comentario, 7 segundos. Patricia Sánchez con ustedes y no olviden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero más interesante es nuestro invitado, quien es comunicador, diplomático, catedrático y politólogo. Janel, bienvenido. Agradecido de la invitación, para mí es un privilegio. Te felicito y le doy gracias a Dios por permitirme por primera vez estar en este distinguido espacio. No, el honor es nuestro de tener un joven con las bondades con las que usted tiene. Janel, en el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la identidad dominicana después del gobierno de Trujillo, pero antes me gustaría que usted se presente con nuestro público para que conozcan un poquito más. Bueno, yo soy Janel Ferreras, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Primada de América, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tengo curso de logística y normas y procesos, primero y segundo foro sobre lavado de activos y sustancias controladas. Es instructor de la Academia Militar Batalla de las Carreras, Wow. profesor de las escuelas de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. Me he encargado, a través de una fundación que tenemos, de llevar charlas y conferencias a todos los pueblos fronterizos de la República Dominicana. Y de hecho he creído mucho en la labor social, porque yo pienso que la vida política o pública no tiene sentido si usted no tiene una conexión con la gente del pueblo. Así es, realmente. Regularmente la gente se valida aquí sobre marketing de carpeta, pero mucha gente no sabe dónde queda Loma de Cabrera, la Loma del Higo de la Cruz. Y yo pienso que debe haber una conexión entre lo que tú logras como profesional y el servicio social a un país que te necesita. Así es, dejarle algo a la comunidad. Claro. Janel, ¿y cómo tú combinas todo esto? Porque también me enteré, yo vengo del sector de aviación, que usted es piloto de drones. Ah, sí, soy piloto profesional de aeronave no tripulada drones. De hecho, el curso de drones lo empecé cuando nadie creía en eso, incluyéndome a mí. Porque cuando llegué al curso yo dije, pero piloto de drones. Luego que entré al mundo del pilotaje me di cuenta que yo podía, a través de estos vuelos, hacer un aporte muy grande a la República Así a es. través de la diplomacia especializada. Así Y me es. explico. En mi canal de YouTube, por ejemplo, yo tengo vuelos de provincias y municipios importantes del país y desde el aire regularmente los dominicanos en el exterior van viendo la modificación de su entorno. Hay gente que tiene 20 años que no van, por ejemplo, a Cutupú, La Vega, pero yo tengo un vuelo en Cutupú desde el aire, la gente ve cómo va el río, cómo va las plazas, cómo va el ornato. Cómo se han ido repoblando la Exactamente. zona. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Esas imágenes aéreas con una música de un artista de ese lugar. Ah, pero muy bueno, eso está muy Claro. interesante. Sabana de la Mar, por ejemplo, tiene su artista, Anthony Ríos. En Miches tiene un artista salsero. Villa Altagracia, Sergio Vargas. Claro. El Cercado, Hondo Valle, Félix de Olio. Wow. Entonces, Villa Jaragua, Rica Arena. A Jarabacoa, por ejemplo, ¿a quién usted tiene por ahí? Nosotros tenemos un vuelo en Jarabacoa, pero ¿qué sucede? En Jarabacoa hay varios artistas, entonces siempre hay una discusión. Puede lograr un mix. Puede ser un mix. Pero lo importante es que estos videos están en mi canal de YouTube, Janel Ferreras, y real y efectivamente el impacto que ha tenido en los dominicanos en el exterior, que en principio fue la causa, ha Claro. sido muy positivo. Qué bueno. Y yo pienso que, de hecho, esta herramienta sobre la tecnología de drones me permitió conocer cosas que yo no sabía que existían en la República Dominicana. Es así. Por ejemplo, la playa La Esmeralda, Costa Esmeralda de Miches, es una de las 5 playas más hermosas del Caribe. Entonces, cuando tú vienes a conocer Bahía de las Águilas, las Caubitas de Asua, la Ensenada en la parte norte, tú te vas dando cuenta de las cosas importantes que tiene la República y eso entonces compagina con el amor a la patria. Claro, claro. Eso es excelente que realmente usted tenga esta iniciativa con los drones y con la historia realmente, con dejarle a la comunidad ese conocimiento de la historia de cada pueblo a través de esta tecnología. Y volviendo a la historia y a la política, me gustaría que
diéramos inicio al tema sobre esa identidad que había como dominicano antes y después de Trujillo. ¿Cómo usted considera que era antes, por ejemplo, o durante el periodo del régimen de Trujillo? Mira, la República Dominicana tiene una historia muy hermosa, pero una historia muy poco conocida. Nosotros sabemos que hablamos español, Sí, nosotros sabemos que vinieron unos españoles en 3 embarcaciones, que hay una construcción mal contada. Desde el origen de América, nosotros estamos bajo las bases de una historia difusa y regularmente muy mal contada. Lo primero es que las embarcaciones no era la Niña, la Pinta y la Santa María. ¿cómo que no, Janel? No, 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 No no. me diga eso. No, no era la Niña, la Pinta y la Santa María. Porque la Santa María no existía. Era la gallega. Ok, Y la Pinta, la Pintá. Entonces, ok. nosotros, el propio nombre de América fue producto de un error. Cuando un cartógrafo va haciendo se podría decir, las Las rutas rutas, sí. y va haciendo su trabajo de cartografía, me refiero al navegante y cartógrafo Américo Vespucio. Sí, Entonces, hay un monje que está haciendo una recopilación sobre lo que se conoce en ese momento como el Nuevo Mundo. sí. Y él toma las cartas de Américo Vespucio y en honor a Américo Vespucio le pone América. Debimos llamarnos Colombia, porque el que descubre América por error o no error es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, claro. En el año 1453, que es donde termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna, La moderna, así es. Cristóbal Colón le presenta varios proyectos a la oligarquía de Europa porque al caer el imperio romano de Oriente, mejor conocido como Constantinopla, es allí donde se originaba el comercio entre Asia y Europa. Y Colón establece que navegando al sol poniente podría conectar las Indias, porque recuerda que en el pasado se establecía de que al final de los mares estaba el abismo de Heard. Así es. Colón por accidente llega a unas islas llamadas Guananí y le pone San Salvador porque ya estaba próximo a un motín en la embarcación. Imagínate, un grupo de navegantes con un destino incierto. Hay que saber lo que es la mar. Así es. Usted se monta en una yola y va a la matica y piensa que no, no. La mar es un escenario dantesco. Así es. Sobre todo cuando hay incertidumbre del punto donde tú ¿A sales dónde usted va? a donde usted va. Claro. Entonces Colón llega luego a Cuba. El primer asentamiento en la isla es la Isabela. Así es. Porque el fuerte de la Navidad fue que uno de los brumetes, precisamente en una de las embarcaciones, encalla y con esas maderas hacen el fuerte de la Navidad. ¿Por qué los aborígenes matan a los españoles que se quedan aquí? Porque empezaron aparentemente a incidentar con las mujeres taínas. Ok. Y cuando los matan, ellos lo dejan con las piernas afuera, lo entierran con las piernas afuera, porque en la creencia aborigen entendían de que los dioses lo iban a ver y lo iban a revivir. Eso le iba a preguntar. Siempre he tenido curiosidad el por qué en la historia se decía que básicamente el problema era por el tema de nuestra colonización y también este tema de cómo ellos lo sepultaban me llamaba mucho la atención y nunca tuve como esa explicación. Sí, era porque los aborígenes entendían que los dioses lo iban a revivir y para que lo encontraran le dejaban las piernas afuera. Entonces en el inicio sí teníamos aborígenes no taínos o sí eran Claro, mira, nuestra... nuestros primeros pobladores vienen de la bahía de Patanemo y del Orinoco de Venezuela. del Orinoco, sí. A través de las islas Trinidad y Tobago, Dominica, Nieves, San Cristóbal, Puerto Rico, La Española y Cuba. Y los taínos se dividían en esa etapa en tres. Los menores, los centrales, donde estábamos nosotros, y los mayores, que estaban en la parte de Cuba. Ok. Esta población era muy tranquila en esta zona de las islas del Caribe porque aquí la propia naturaleza no reflejaba ni siquiera fieras salvajes. Date cuenta que en la isla de la Española no hay serpientes venenosas. Venenosas, así es. No hay grandes felinos como en la parte de la plataforma continental. Sí. Nuestro sistema siempre fue un sistema de siembra y una división política muy importante con los 5 cacicazgos. Cuando Colón llega a la parte norte de la isla, entonces la primera ciudad se hace en La Isabela.
había una dificultad muy importante para la historia dominicana, y era que la mayoría de las ciudades se construían alrededor de rías. ¿Qué es una ría? La ría es el espacio entre el mar y el río, la parte salobre, donde regularmente se concentra la mayor cantidad de especies protegidas, las anguilas, por ejemplo, y un pez que es muy consumido desde el principio de la civilización española, que es llamado róbalo, que es un pez que regularmente está en la ría de los ríos. ¿Por qué nosotros tenemos la ciudad en la ciudad de Santo Domingo, vaya la redundancia, el Osama? Sí. Porque le dieron cuenta que el Osama era navegable y por eso hacen la ciudad siempre en las orillas de los ríos. Okay. Si usted busca, la mayoría de las ciudades en el mundo fueron en las orillas de los ríos, así es. porque el río presentaba un puerto seguro, una entrada segura. De hecho, en la ciudad de Santo Domingo, si usted se refleja, donde está Sanssouci es una parte creada, eso no existía. Sí, el puerto de Sanssouci. Eso de Sanssouci se lo crearon a Trujillo, la ría era abierta. Okay. Y la primera ciudad es lo que hoy se conoce como Santo Domingo Este. Luego un ciclón, y dice la historia que algunas plagas de hormigas caribe hicieron que la colonia española cruzara a lo que hoy es el Distrito Nacional y la zona colonial. Así es. La zona colonial era una ciudad murallada, tenía 7 puertas. Regularmente la gente a las 6, 7 de la noche cerraban las puertas. Dentro de las puertas más conocidas tenemos la Puerta de la Misericordia, la Puerta del Conde, la Puerta de la Tarazana, que es importante que la gente vaya a la zona colonial y vaya conociendo su historia. Claro, y conozca que estos, cuando cruzan los vehículos, muchas veces ellos ven estas piedras. Eso era parte de la muralla. Exactamente, y entienden que eso está ahí porque sí, pero eso es parte de esas murallas que hacían la división. Y esas murallas están muy conectadas precisamente al origen de la sociedad dominicana respecto a los piratas del Caribe. ¿Por qué era amurallada? Porque había una concepción de nosotros cuidarnos. En el año 1570, por ejemplo, ya nosotros estamos aquí, regularmente teníamos situaciones con los piratas. Hay un pirata inglés llamado Francis Drake, que cuando rompe a Santo Domingo en el 1500 y tanto, nosotros entonces entramos en la era de la piratería. Duró aproximadamente 2 siglos. Y dentro de esos piratas muy famosos está Black Sam Bellamy, Benjamin Hornigold, Anne Benny, Edward Tal, que es muy conocido en la saga Piratas del Caribe como Barba Negra. Sí. Habían 3 lugares fundamentales para que los piratas entraran. ¿Cuál? Port Royal, en Jamaica. Nassau, que era la capital de los piratas, en las Bahamas. Y La Tortuga, en Santo Domingo. Había un pequeño segmento que se quedaba en La Mona, esa isla que está entre Puerto Rico y República Dominicana. Sí. Pero ¿cómo nos dividíamos nosotros en esa época? Que hay mucha gente que se pregunta, todo nació con las devastaciones de Osorio. Antes de las devastaciones de Osorio, ¿qué eran los criollos españoles? Mira, nosotros teníamos aquí 4 regiones en el sur, 5 en el Cibao y 2 en el este. Y me explico brevemente. Asua de Compostela, Neiva, San Juan de la Maguana y La Yaguana en el sur. La Vega Real, que es la primera alcaldía del norte, primero que Santiago. Wow. Santiago de los Caballeros, Puerto Plata, Montecristi y Vallajá. Y en la zona este, entonces, Santa Cruz del Ceibo e Higüey. Santo Domingo siempre fue el centro de la geopolítica del Nuevo Mundo. De hecho, de aquí se descubre la mayoría de la plataforma continental. Así es. De Asua de Compostela va a México, Panamá, Colombia, Venezuela. De la región este, Puerto Rico y la Florida. Los tribunales de la parte continental regularmente a veces se decidían en la Corte de Santo Domingo, en ese virreinato. Entonces, ¿cuándo llegan los llamados africanos que se convierten luego en los haitianos? Después de las devastaciones de Osorio, que fue una visión radical respecto al catolicismo. Porque a través de los puertos de la parte norte de Puerto Plata, Montecristi y Vallajá, y el puerto que se conoce como La Yaguana, que estaba en lo que hoy conocemos como Jacmel, Haití, había intercambio comercial. Sí. Porque era muy difícil que los comerciantes de esa zona vinieran a Santo Domingo a través de las estancias de caminos. Así es. Entonces, ¿qué pasó? Se penetró la Biblia luterana.
porque hay tres acontecimientos que a nosotros nos afectaron en la narrativa histórica. Antes de Trujillo. Mucho antes, estoy hablando de la primera etapa, de, Sí. de quiénes somos, Para entonces para luego caer en Trujillo. llegar en la era de Trujillo. Las 95 tesis de Martín Lutero, la invención de la imprenta y la colonización del Nuevo Mundo al mismo tiempo nos afectó. Luego nosotros establecimos nuestra comunidad. Trujillo es el presidente o el dictador de la Tercera República. Nuestra primera república es del 1844 hasta la anexión de España. Exacto. Nuestra segunda república es desde la restauración hasta la intervención del 16 al 24 de Estados Unidos, que es la primera intervención norteamericana. Norteamericana, así es. Del 24 al 30, nosotros tuvimos el presidente Horacio Vázquez. Ahora hay un acontecimiento del por qué nace Trujillo. Hay una revolución en China, conocida como la Revolución de Shanghái. Había una lucha muy grande en la humanidad respecto a quién, a la parte de Estados Unidos y a la creciente Unión Soviética. Los rusos apoyaron a China y ahí fue que incluyen a Mao Zedong en el proceso de la conformación del partido llamado el Kuomintang. Entonces había una lucha. Para que esa lucha de la Unión Soviética no penetre en América, los norteamericanos establecieron una estrategia de colocar dictadores en diferentes países. Y Trujillo es una creación de los Estados Unidos. De hecho, cuando ellos llegan aquí en el 16, 2 años después, en el 1918, Trujillo es reclutado. Y Trujillo tenía notas sobresalientes en todas las cosas que se le daba. Trujillo no solamente es el personaje que a nosotros nos cuentan en la historia. Así es. Trujillo tenía muchísimas condiciones militares, Sí. de organización y de métodos. Eso sí se dice realmente en la historia básica. Claro, cuando Trujillo llega en el 30, nosotros teníamos aquí una moneda difusa. Aquí corría el peso mexicano. Wow. Aquí corría el dólar español. Aquí corría el GU del Cibao y el dólar americano. Trujillo es quien consolida la moneda. Por eso es el creador del Banco Central. El Banco Central. El Banco de Reserva. El Palacio Nacional donde se gobierna. La región este, sur y norte, a través de las carreteras, es una creación de Trujillo. Cuando Trujillo establece hacer el malecón de Santo Domingo, ese malecón donde ustedes van a tirarse fotos, el 95% de la población de la oligarquía estaba opuesta a esa obra. Trujillo le estableció de 10 carriles, porque Trujillo tenía una condición especial. Trujillo pensaba en un siglo adelante. Claro, en el futuro. Entonces, Trujillo, durante esa época de la Tercera República, consolida el Estado Dominicano. Y yo pienso que si de forma justa nosotros vamos a evaluar a Trujillo como gobernante, como dictador, sin temor a equivocarme, yo establezco que Trujillo es el padre del Estado moderno. Con Trujillo, sí, con Trujillo es que te establece toda la base fundamental que todavía en el 2025 nosotros estamos disfrutando. Empezando por la unificación de la moneda, la consolidación de los símbolos patrios, la identidad dominicana. Exacto. De hecho, desde el año 1937, el 3 de octubre, donde se hace el llamado corte del 37. ¿Por qué es el corte? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, hay un tratado llamado el Tratado de Aranjuez del 1773, donde se hace. En el 76 se endosa y se publica en la ciudad de Aranjuez en el 1777. Ese tratado fue entre la colonia de Saint-Domingue y la colonia española y estableció 211 pirámides. El tercer artículo del tratado decía que el ciudadano criollo francés o criollo español que moviera una pirámide de esas era pena de muerte, para que establezcan que la responsabilidad fronteriza. Sí. Desde el Tratado de Aranjuez hacia el Tratado del 29 entre Horacio Vázquez y Luis Bornó, ¿tú sabes cuántos kilómetros cuadrados perdió la República Dominicana? No sé. 6.500 kilómetros cuadrados. Perdimos Juana Méndez, Sí. San Miguel de la Atalaya, Sí. San Rafael de la Angostura, Las Caobas, Sí. Hincha.
hincha. Ese es el Exacto. más conocido por nosotros los quizá millennials, porque es lo que más nos dan en las escuelas y en la historia. Pero sin embargo, cuando uno va y busca los mapas, realmente uno ve todo el terreno que hemos ido perdiendo a través del tiempo, pero solo nos fijamos en el hincha. Entonces Trujillo, en el 1936, hace un referéndum de entendimiento, pero es del tratado de Horacio Vázquez y Luis Bornó. Ok. Trujillo llama a su presidente par, llamado Estenio Vicen, y le dice, nosotros vamos a hacer un acuerdo para que definamos esta situación, pero yo quiero que ustedes respeten la frontera. Los haitianos, que no nacen el 1 de enero del 1804, Haití nace el 14 de agosto del 1791 con un pacto llamado el Pacto de Bois-Caimán. Y yo le invito a la gente que está viendo este espacio que busque la obra El reino de este mundo de Alejo Carpentier, que recoge bastante bien la creación del Estado haitiano. Haití y República Dominicana tienen algo similar. Ambos nacen con un pacto. Nosotros un pacto amparado en la divinidad de Dios, por eso trinitaria, y los haitianos amparados en los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire. Un prillé, una fiesta de palo. En la noche de Bois Caimán, los africanos, Buckman Duty y Cecil Fátima, mataron puercos negros y se tomaron la sangre porque era parte del ritual africano. De hecho, en el sincretismo mágico religioso que ahora quieren endosar a la sociedad dominicana el gagá como un componente dominicano, el gagá es africano-haitiano. El gagá se concentraba en los lugares donde había mayor esclavitud. Así es. Y en esa colonia de Saint-Domingue, ¿cómo se dividía la colonia? En Grand Blancs y Petit Blanc, que era la cúpula francesa. En los mulatos y luego los esclavos. Los esclavos eran el 84% de la población. Por eso en esa noche, a través del pacto de Bois Caimán, Buckman Duty y Cecil Fátima, bajo los efectos de los luaces, me refiero a Esidi Dantó y Agún Batalá, dicen, el Dios de los blancos nos mira desde el cielo y nos maltrata y nos mata. El Dios de los negros llama venganza. Esa noche salieron a matar la mayor cantidad de blancos franceses en la colonia de Saint-Domingue y quemaron más de 1000 fincas. ¿Pero qué le deja Francia a lo que se convierte como Haití? Le deja más de 3000 plantaciones de café. Sí. Le deja casi 2000 plantaciones, 2900 plantaciones de añil. Le deja 846 ingenios. Sí. Le deja 184 fábricas de ron. Le deja haciendas de cal. Le deja aserraderos. Haití producía 66 libras de azúcar de cada 100 que consumía el mundo. El mundo. De hecho, en un momento esa colonia fue más rica que las 13 colonias de Estados Unidos juntas. Eso siempre, como que en la historia lo hemos tenido claro, que ellos eran, o sea, los mayores productores de lo que era caña de azúcar y ron. ¿Y cómo pasamos a esto? ¿Por qué pasamos a esto? Es buena esta pregunta. Porque los haitianos, en ese afán por el odio al blanco, fue tanto la represión de los blancos que toman la bandera francesa. La bandera haitiana es la única bandera que nace sin identidad. La bandera haitiana toma la bandera francesa, ellos le cortan el blanco en el centro. De hecho, si usted busca la bandera francesa, se va a dar cuenta que es la misma bandera haitiana. Le cortaron el blanco, fusionaron el azul y el rojo. Tiene mucha similitud. Y cuando la voltean, ahí nace la bandera haitiana. Pero ¿qué hace Juan Pablo Duarte? Juan Pablo Duarte le dice a María Trinidad Sánchez y a Concepción Bona, colócale la cruz blanca en el centro de esa bandera, que en principio nuestra bandera era los 2 azules arriba y los rojos abajo. Y los rojos abajo. ¿Por qué Duarte manda a poner la cruz? Duarte manda a poner la cruz como un símbolo de redención. Por eso la bandera dominicana es una bandera redentora de la bandera francesa. Y esa cruz blanca lo que iba a impedir era precisamente lo que hoy se ha perdido. Nuestra identidad judeo-cristiana. Porque para Duarte lo único que frenaba esa cultura del vudú, del gagá y de la brujería era el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No fue fortuito la creación de la Trinitaria en el 1938, en el 1838. Y en el 1839 ya empezó a hacerse entonces 2 sociedades más, que fue la filantrópica y la dramática. ¿Por qué las sociedades eran secretas? Y conectándolo con Trujillo. Sí. Porque la persecución haitiana hacia los criollos españoles era muy férrea.
pero también los traidores internos. Sobre Duarte se estableció de que el haitiano o dominicano que diera con la captura de Duarte, a esa persona se lo iba a hacer coronel del ejército haitiano y se le iba a entregar una fortuna de 5,000 pesos. Eso estamos hablando ahora de una vida resuelta. Claro, claro, en ese entonces. Trujillo, y parece mentira, Trujillo y Lilis, ambos dictadores, son los responsables de la consolidación de los símbolos patrios. Así es, y de esa identidad que se creó de la República Dominicana. Entonces, esa época de Trujillo, para caer finalmente en el tema en cuestión, y me podría disculpar por esta... No, es importantísimo. Por esta antesala, pero es bueno que nosotros sepamos de dónde venimos para que entendamos a Trujillo. Claro, ¿no? Y que nosotros tenemos muchas lagunas en cuanto a nuestra historia, quizás por lo mismo, porque se ha desvirtuado nuestra identidad y nuestra cultura desde un inicio. Y lo vemos con lo que acaba de pasar con Trujillo. Y no es fortuito. Claro que no. Y no es fortuito. Claro que no. Y te lo voy a explicar. ¿Por qué se destapa y se desconfigura la historia de Trujillo? Porque Trujillo representa, sin temor a equivocarme, la consolidación más profunda de la riqueza del Estado Nacional. Y esas riquezas fueron, ¿qué? Disueltas en diferentes grupos. ¿Por qué nosotros tenemos una cerveza que se llama cerveza Presidente? Es presidente en honor a Trujillo. Sí, sí. Es Trujillo. Entonces, en la dictadura de Trujillo, ¿cuáles son los elementos buenos de la dictadura? Porque ya tenemos 64 años escuchando los elementos malos. Los malos, así es. Pero ¿cuáles son los buenos? Trujillo estableció aquí el amor a la patria, el respeto a los símbolos patrios, la identidad fronteriza. Desde el año 1937, 3 de octubre, con el corte de la frontera, hasta el año 1996, los vecinos haitianos respetaron la frontera. Sí, eso es cierto. La respetaron totalmente. ¿Por qué? Por una política de identidad fronteriza. Nosotros en los últimos 30 años, 25 años, de forma muy peligrosa, hemos levantado la frontera. ¿Pero cuál frontera hemos levantado? ¿La física? No. Esa es la que menos importa. La frontera cultural. Ustedes, las mujeres dominicanas, se han preparado mucho y son mujeres dignas de admirar. Pero la mujer dominicana, cuando les va muy bien en esta época, tienen 2 hijos, porque están haciendo maestría, doctorado, PhD, se han formado. A la mujer haitiana, cuando le va mal, tienen 8 hijos. Así es. Entonces, la demografía en el futuro no muy lejano va a determinar la identidad de la isla. Así es. Si nosotros seguimos con que en algunas provincias de la República Dominicana, de cada 100 niños que nacen son 80 haitianos y 20 dominicanos, vamos a desaparecer. En combinación con traidores internos. ¿Por qué? Nuestra constitución y la constitución haitiana es clara. El dominicano es dominicano por hijo de uno o de 2 padres dominicanos. Así es, nuestra constitución habla de lo que es el jus sanguinis. El jus sanguinis, y debe ser así para toda la vida. Más del 60% de los países del mundo, hablando de geopolítica, son de jus sanguinis. Son jus sanguinis. Nosotros escuchamos aquí personas que dicen, no, pero cuando tú naces en Nueva York, ellos tienen su identidad. Sí, son muy pocos los países que tienen el jus jus solis. ¿Y por qué Estados Unidos tiene el jus solis? Porque Estados Unidos nació con la concepción de ser el gran consolidado de las diferentes migraciones. Por eso en Estados Unidos hay concentraciones de chinos, de japoneses, de latinos, de mexicanos, de guatemaltecos, de salvadoreños, de boricuas. Tú vas a Orlando, Florida, comunidad boricua. Claro, y cubana. Tú vas al Alto Manhattan, dominicano. Sí. Tú vas a Hialeah, cubanos. Sí. Tú vas a Texas, mexicanos. Tú vas a California, asiáticos. Exacto. Porque Estados Unidos nació así. Además, nosotros tenemos una isla que no es parte de una plataforma continental. Y en nuestra cultura judeocristiana, nosotros establecemos que los árboles son nuestros aliados. ¿Por qué los haitianos cortan los árboles? No sé por qué. Los haitianos cortan los árboles porque en su identidad del vudú dicen que en los árboles se esconden los loaces negativos y salen en el día a cortar los palos para que en la noche no lo persigan.
Wow, yo Entonces, desconocía eso totalmente. pero claro, entonces tú tienes que conocer la historia haitiana para que sepas Claro, cómo vas a transitar. eso es cierto. ¿Quién? Nosotros, discúlpame que te interrumpa, nosotros no íbamos más por el tema de agricultura, por el tema de deforestación, por el tema de la alimentación, de la construcción, No, no es por más que eso. por los temas mágicos religiosos. No, es por lo mágico religioso. De hecho, el primer mártir haitiano fue François Macandal. ¿Cuál fue la gran misión de François Macandal? Bueno, Macandal era un hombre, se podría decir que buen mozo para la esclavitud. Era un semental. A François Macandal lo utilizaban para reproducirse con diferentes haitianas o africanas para que esa cantidad de niños sirvan como esclavas. Porque la calidad de vida en Saint-Domingue era terrible. Morían muy jóvenes a través de una explotación muy grande. Que de hecho en una construcción errónea dicen que la revolución haitiana es que abolió la esclavitud. Eso no es verdad. Eso fue la Revolución Francesa de 1789, donde los franceses, después de la decapitación del rey y de la reina, dicen que el hombre es libre y entonces empiezan los derechos del hombre. Sí. Y esos derechos llegan a la isla un año después, 1790. Y aquí hay un mulato, hijo de un francés y una esclava, llamado Auguste Vicent. Y es Auguste Vicent o Vincent Auguste que dice, pero si ustedes los blancos tienen todo el derecho, nosotros los mulatos también, somos hijos de ustedes. A él lo agarran de este lado de la isla, o sea, en la parte española, y cuando lo apresan, lo matan con la rueda, le quiebran los huesos, los franceses, con más de 200 compañeros que le acompañaban, valga la redundancia, y un año después, Bogman Duty y Cecil Fátima inician la revolución. Ok. Cecil Fátima vive más de 100 años, 112 años, y ella es concuñada de María Luisa, la esposa de Henry Cristó. Pero cuando Haití nace el 1 de enero de 1804, que proclama la independencia, Jacques Dessalines tiene dos aliados fundamentales, Alexandre Petion y Henry Cristó. ¿Tú sabes qué ellos hicieron en menos de 24 meses? Lo mataron a traición. Wow. O sea que Haití nace bajo la traición y bajo el desengaño de muchísimas personas que trabajaron para esa revolución. Y los dominicanos no conocemos nuestra historia, tampoco la haitiana. Claro, así es. Ese tema de los loaces, bueno, pero ese es su sincretismo. Sí. Los africanos tomaron todos los santos de la península ibérica y le cambiaron los nombres. Ellos lo crearon todo. Crearon el patuá, el creol haitiano. El creol, claro. Tomaron a San Miguel Arcángel y le pusieron Believe el Cantoné. Tomaron a San Santiago de España y le pusieron Ogú Balenjó. Tomaron a Santa Ana y le pusieron Anaísa Piedantó. Anaísa Piedantó. Tomaron a San Carlos Borromeo y le pusieron Candelo Celifé. Sí. Tomaron a Santa Teresita y le fueron poniendo nombres. Y ahí nace Ogún Batalá, Ogún Balagrí, San Marcos, le pusieron el nombre de Jean Petró. O sea, ellos crearon todo, pero nosotros no. Nosotros nos quedamos con esa identidad judeocristiana que vino con los barcos españoles. Sí. Por eso, en la mayoría de las ciudades de la República Dominicana y del resto de la plataforma continental, ¿qué hay en los parques principales? ¿Qué hay aquí en la zona colonial? Cuando tú vas al parque donde está la catedral, una iglesia, la capitanía, claro, y el Estado civil. Nosotros fuimos organizando la ciudad a través de la iglesia. Y la iglesia fue la responsable de esta unificación de criterios. Sí. Aquí se nos permitió a nosotros, a partir del 1517, el mestizaje. Por eso usted, siendo blanca, entrevista a un hombre de este color, sin problema. Así es. O sea, aquí no se para a nadie de un autobús porque es negro. Claro que no. Aquí no rechazan que tú lleves un hombre negro a tu casa siendo tú blanca, porque aquí no tenemos problema de racismo. No. Y nuestro problema con Haití, respecto a la identidad de Trujillo, era un tema cultural. Esa posición de Trujillo durante esa época del 1930 al 61, donde no es un ajusticiamiento. Ok. Horacio Vázquez prohibió la pena de muerte. Lo de Trujillo fue un asesinato. O sea, que también siempre hemos utilizado, Omar, esta palabra o esta idea de que a Trujillo se le ajustició. No, no es ajusticiamiento, fue un asesinato. Y lo asesinaron sus colaboradores muy cercanos. Sí, ya todo el que participó en la muerte de Trujillo se benefició grandemente de él. Así es.
De hecho, De la Maza tenía una contrata importante de la carretera en el Cibao, pero además tenía aserraderos. Todo el entorno, más del 90% del entorno que participó en el asesinato de Trujillo eran colaboradores muy cercanos y compadres de Trujillo. Sí, sobre todo. Janil, viendo este panorama, ¿usted considera que a pesar de que estos grupos, vamos a decir, individuales y con esos intereses eh, propios, o sea, nosotros como dominicanos, ¿qué ganamos? O sea, ¿qué ganamos, qué perdimos luego de este asesinato de Trujillo en cuanto a nuestra identidad? Para la época, ya Trujillo jugó su rol histórico. Yo me cuido mucho de evaluar los procesos del pasado con un concepto del presente, porque no nos vamos a entender. Claro que no. Si nosotros lo vamos a evaluar a usted con la cultura medieval, no le voy a permitir que usted venga en pantalones aquí, Así es. porque nuestra cultura del pasado no se registra en el presente. El mundo tiene evolución. Sí. Y dentro de ese proceso de evolución, Trujillo jugó un rol histórico. Lo que yo planteo, y lo he planteado siempre, es que el sistema de educación dominicana sea un sistema crítico que nos permita el porqué de las cosas más que un ensayo. A nosotros durante nuestra niñez, usted me imagino que tiene menos de 25 años, Ay, muchas gracias por eso. se le permite decir que Trujillo es un sátrapa, un criminal, Sí. un dictador. Pero junto con esas terminologías hay que decirle que Trujillo hizo el malecón de Santo Domingo. También hay que decirle que Trujillo hizo el Palacio Nacional, que Trujillo hizo la carretera del sur, del Cibao y del este, que Trujillo consolidó la moneda dominicana, que Trujillo estableció los símbolos patrios, Sobre todo. que Trujillo fue, sin temor a equivocarme, por mucho, el dominicano que mayor aporte le hizo a la frontera. Todas las edificaciones importantes de las provincias fronterizas la hizo Trujillo. Pero algo más importante, Trujillo dominicanizó la frontera. Era un privilegio ser una ciudadana o un ciudadano fronterizo. Entonces, cuando nosotros perdemos el génesis de las cosas, nos podemos ver como hormigas en el camino de un dedo del hombre. Se dispersa todo el mundo. Sí. A Trujillo hay que verlo con luces y sus sombras, Claro. con todo lo bueno y todo lo malo. De hecho, la vida misma es así. Si usted hace un proceso de reflexión esta noche, al acostarse, y usted dice, ¿quién yo soy? Usted muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Claro. De hecho, yo pienso que todos nosotros tenemos luces y sombras. A veces nos soltamos bien, a veces no nos portamos tan bien, a veces somos buenos hijos, a veces no tan buenos, a veces somos amables. ¿Cuántas veces usted se levanta en la mañana y se detiene en el camino a saber a quién usted puede impactar de forma positiva o a cuántas personas usted dañó? Así. Trujillo es eso. Entonces, a partir del 1961, con el asesinato de Trujillo, por sus colaboradores muy cercanos, nosotros cometimos un error. Junto con Trujillo matamos la moral y la cívica. Sí. Matamos la dominicanidad. Matamos el respeto. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, que cuando a un profesor se le caía una tiza, los estudiantes de la primera fila peleaban por pasarle esa tiza al profesor. Eso es cierto. Ahora los muchachos van con el pantalón debajo de las nalgas, con vape electrónico. De hecho, hace 6 o 8 años me tocó a mí hacer una sustitución con una maestra amiga en una universidad privada durante un mes. Y yo tuve que sacar a un estudiante del aula porque llegó saludando tipo GQ. Y yo le preguntaba, o eres estudiante o eres tigre. O sea, tú no puedes, mi abuelo dice que es un sabio, que si una monja anda con una prostituta, o la prostituta es monja o la monja es prostituta, pero no pueden andar juntas. Así mismo es el comportamiento. Sí. Si tú decidiste ser una mujer de la comunicación que eleva el nivel de la sociedad en el día, en la noche tú no puedes crear un OnlyFans. Es así. O sea, tienes que Totalmente definir. de acuerdo, sí. Yo no tengo problema con que tú lo seas, pero tienes que definir qué eres. Es así. Y aquí tenemos un afán
que nació con el levantamiento de la comunicación 2.0, que es por donde transitan las redes sociales. Y en esta desgracia, el levantamiento de la comunicación, entonces, entre lo viral y la tendencia, escucha bien lo que te voy a decir, transita la degradación más oscura de la sociedad dominicana. Es así. Nosotros tenemos un caso muy conocido por todos nosotros, que es el caso de el que entregó una CRB o un apartamento Sí. en un concurso de belleza en el cual no estaba invitado. Él subió a la tarima. A partir de ese fenómeno, que debe ser un proceso de vergüenza colectiva, ese joven se convirtió en figura pública. Claro, pero es por ese mismo desconstructo social, como nosotros le llamamos en psicología. Claro. Entonces, eso es un problema trágico. Más del 90% de los dominicanos, si usted, por ejemplo, ustedes no saben, la mayoría de los dominicanos, cuál fue el rol de la mujer. ¿Tú sabes por qué yo la respeto tanto a ustedes? Les voy a decir. La mujer dominicana en la época de la independencia se le llamó las comunicadas. Claro que sí. ¿Usted sabe por qué? Porque ustedes, las mujeres, prestaron su parte íntima para esconder mensajes de los trinitarios, porque de un punto A a un punto B, los haitianos no las requisaban ahí. Así es. Y gracias a la parte íntima de la mujer, se logró la independencia nacional. No es lo mismo tú hablar de ustedes en esa época, de que Claro. una mujer hoy esté enseñando sus partes íntimas en un OnlyFans o que se haga artista con una descomposición lirical. Claro. El tema no es el ritmo, el tema es el mensaje. El mensaje de fondo. Tú puedes cantar lo que tú quieras. Ahora, ¿qué tú estás cantando? Entonces, cuando tú haces un consolidado de la generación post-Trujillo, sobre todo en los últimos 25 años, nosotros estamos en la era de la degradación más profunda de la sociedad dominicana. Sí. Aquí Cierto. poca gente sabe qué es la bandera, qué es el escudo, quién es Duarte, Sánchez y Mella, quién es Luperón. Aquí nadie sabe quién es Prudencia Lluveres. Nona, la segunda novia de Duarte, escuchen bien, que con 17 años Duarte le dice, tenemos que dejar la relación porque yo me voy exiliado. Sí, para el exilio. Pero Nona esperó a Duarte que lo trajera muerto en la zona colonial y lo vea desde el balcón y le dice, Duarte, hasta aquí te he esperado. Nona muere viuda esperando a Juan Pablo Duarte. Y aquí hay damas y caballeros que con un fin de semana de su pareja mudan a otro en la misma habitación donde Sí, cobijan. pero sabes que yo tengo mi teoría de que esa descomposición se viene dando desde que asesinan a Trujillo, porque si bien es cierto que muchos grupos, inmediatamente pasó este suceso, tratan de desestabilizar el país. Y ahí viene lo que era el triunvirato, vienen los nuevos partidos que creó Juan Bosch, viene el movimiento del 14 de junio y nunca como que lograron ponerse de acuerdo, sino hasta que viene Balaguer, tengo entendido. Porque nosotros también nacimos así. Nosotros nacimos entre bolos y coludos, entre azules y rojos, entre Licey y Escogido, entre el que lambe mucho y el que ataca. Los Eso dominicanos tenemos una característica muy particular. Nosotros no somos equilibrados en la opinión. Si tú buscas el consolidado de la opinión dominicana, aquí todo el mundo o lambe o ataca. Eso es cierto. Entienden que atacan cuando uno tiene una posición muy firme. No, y tus luces, y qué bueno y qué bien me siento hablando contigo, porque las luces del Gracias. talento regularmente es motivo para obstaculizar el desarrollo del ser humano. En la sociedad dominicana, el que piensa tiene con ese pensamiento entonces su principal obstáculo, porque a nosotros nos han dado la doctrina después de Trujillo de que lo importante es decir lo que el otro quiera. Así es. Entonces, el origen de la fortuna dominicana, la llamada oligarquía nacional, tiene una página un poco cuestionada. ¿Por qué? Porque aquí nadie quiere decir cuál es el origen de las finanzas. Eso es cierto. Y si Trujillo es un criminal y si es un dictador, los recursos emanados de la dictadura son entonces parte del delito. Exacto. ¿Y quiénes se adueñaron de esos recursos luego de? ¿Y cómo lo usan? Exacto. ¿Y cómo lo usan? Para destruirnos a nosotros mismos. Entonces nosotros, la República Dominicana, tiene un interesante proceso actualmente. Yo establezco lo que es la revolución cultural. Sí. ¿Por qué la establezco? Porque la revolución cultural es lo único que nos puede permitir a nosotros consolidar la segunda trinitaria. Y la segunda trinitaria debe ser un pensamiento crítico de todo el que piense de forma independiente para nosotros no perder este bello país llamado República Dominicana, que hoy está siendo amenazada ante la invasión más terrible y
coordinada en toda nuestra historia. Mira, ni siquiera en la ocupación del 22 al 44, aquí habían tantos haitianos. Eso es cierto, pero ¿sabes qué? Yo pienso que muchos jóvenes no se sienten identificados o conectados con esta historia del país. Quizás, como bien usted lo expresaba, por el desconocimiento o la dejadez en nuestro sistema educativo y nosotros también como familia de no comunicarlo. Pero, por ejemplo, ¿usted cree que eso es consecuencia directa de este vacío que quedó en la identidad de nosotros? Claro, porque es una construcción. Nosotros somos lo que somos porque nosotros vamos haciendo un modelaje. De hecho, aquí hay muchas personas que son anónimas porque su principal misión ha sido la cultura y la educación. ¿Quiénes son las figuras conocidas en la sociedad dominicana? La que se prostituye, el que tiene lavado de activos, el que presenta un Ferrari como un éxodo social. De hecho, la vulgaridad es lo que prima hoy en claro, día en claro, nuestros medios. claro que sí. Entonces, si tú no tienes un apartamento de $600,000 y una jipeta de última generación, tú eres una fracasada. Eso es cierto. Según el modelo que el modelo que nos están presentando, pero eso no es verdad. Claro que no. Eso no es verdad. La vida es una condena de brevedad. Dice uno de los poemas dentro de la obra La vida es sueño, que yo invito a la gente porque a mí me ha ayudado muchísimo para entender la sociedad. Nace el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Y nace el pobre que padece su miseria y su pobreza. Nace el que a medrar empieza. Nace el que afana y pretende. Nace el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Wow. Nosotros no estamos entendiendo en qué momento estamos. Eso es cierto. Y yo le invito a la gente a que por lo menos reflexione. Porque si nosotros seguimos con esta involución dirigida, no es que yo lo diga, es que vamos a desaparecer. Claro, y mi gran temor es que los procesos históricos de la República Dominicana se repiten cada 100 años. Por eso hay una conexión entre el 1844 y el 37, la respuesta de la dominicanidad. Pero nosotros estamos a 5 años de la llegada de Trujillo. ¿Tú sabías eso? No. Nosotros estamos en el 1900, nosotros estamos en el 1930 dándole llegada a Trujillo y estamos en el 2025. Estamos a 5 años del 100 años de la llegada del tren. ¿Sí crees que esto tenga que ver con esta, vamos a decir, ruptura o esta crisis social que estamos viviendo ahora mismo? Yo pienso que nosotros de forma mística o misteriosa o catastrófica vamos repitiendo los errores cada 100 años. Ay, no, pero no podemos seguir la vida entera repitiendo estos errores. Bueno, entonces hace falta la revolución cultural. Sí. Que nosotros tengamos claro que Haití es un accidente histórico en el Caribe. ¿Por qué? Por las devastaciones de Osorio, por el gran propósito de Francia hacer riquezas, por el proceso de esclavitud salvaje. ¿Por qué los negros de nosotros, de los españoles de este lado, fuimos distintos a los negros africanos de Saint-Domingue? ¿Por qué? Porque la colonia española permitió el mestizaje desde el 1517. Sí. Por eso el blanco español, cuando mandaba matar un animal, una red, le entregaba las cabezas y las patas al negro. De ahí nace esa gastronomía, nace el mondongo, el cocido. Hay un plato que tiene más de 400 años aquí, que se llama el gallán. En San José de Mendoza todavía lo hacen, que es un plato a base de la cabeza de la vaca. Porque aquí no había problemas. Los negros de Mandinga, de Los Minas, de Jaina, se incrustaron y no había problema con eso. Sin embargo, allí se quedaron puros. Sí. Y esa pureza y ese odio y ese resentimiento del pueblo haitiano es lo que no le ha permitido a ellos avanzar en el tiempo. Por eso Haití está peor que África. Claro. En África hay líneas aéreas, hay edificios, hay un miembro de los africanos que es parte de los BRIC. Sí. Pero los haitianos están en el 2022 haciendo simbología de Cali, enterrando un gallo vivo para manejar temas de la diplomacia. Sí, cuando nosotros vamos por dónde, nosotros vamos por inteligencia artificial, así es. Por los 3 niveles, la estrecha, la general y la supra. Nosotros vamos por el Internet de las cosas. Sí. Nosotros vamos porque una nevera inteligente te pide las cosas que necesita en Amazon y tú te das cuenta porque te debita la tarjeta. Y tú vas a estar mezclándote con un pueblo que piense que la brujería
y el gagá y el vudú le va a resolver los temas económicos. Claro. Si Haití, y si funcionara el gagá y el vudú, Haití fuera Dubái o los Emiratos Árabes. Podría ser, porque también ahí influye mucho lo que son los grupos que intervienen en la situación de Haití, porque allá solamente tengo entendido y según lo que he leído hay dos esferas, la muy rica y la muy pobre, que es la que se mantiene con estas creencias Eso fue mágico-religiosas. una construcción. También. Eso es una construcción. En Haití, el de arriba y el de abajo, todos creen en altares. De hecho, cuando matan a su presidente, Jovenel Moïse, que es donde inicia el plan, porque óigame bien, todo esto es un plan. ¿Por qué yo sé que a Jovenel Moïse lo matan los haitianos y no los colombianos? Porque a Jovenel Moïse le quebraron los huesos. Y en la teoría del vudú dicen que si lo matan y no le quiebran los huesos, se convierte en zombie y anda. Pero eso no lo dijeron, o sea, las personas No lo van a comunes como decir. nosotros, que lo que leímos fueron los informes de las noticias, por lo menos yo desconocía eso. No, no lo vas a saber. Solamente, Porque lo importante es que tú digas y veas lo que quieren reflejar, claro, no la realidad. Claro, era como decía Michael Foucault, quien controla la narrativa, pues va a controlar la cultura y va a controlar la sociedad. Y por esta narrativa es que nosotros estamos jodidos. Por eso yo le digo a la gente, de cada 3 noticias que hay en redes sociales, Wow. 2 son falsas y la otra es construida. No crean en nadie, no crean en mí. Vayan al fondo, investiguen, utilice el razonamiento crítico. Sí. Los haitianos, lo que está pasando con la sociedad dominicana es parte de un plan, pero es así cada 100 años. Pero hagan una auditoría, por el amor de Dios. ¿Cuáles fueron las batallas dominico-haitianas? Mira, empezó primero con la batalla Fuente del Rodeo. Es la primera batalla. La Cabeza de las Marías, la segunda. Sí. La batalla del 19 de marzo, 30 de marzo, los memisos, las carreras. Todas las batallas dominico-haitianas, ¿usted sabe qué pasó? Todas son en el territorio dominicano. ¿Qué significa eso? Es verdad, yo nunca me había puesto a analizar Que nosotros eso. nunca hemos invadido Haití. Claro que no, que son ellos. Son ellos que han vienen. venido acá. Además, averigüen desde el Tratado de Aranjuez en el 1777 cuántos kilómetros cuadrados había entre la colonia de Saint-Domingue y la colonia española. ¿Y cuántos kilómetros hay ahora? Claro que hay menos. Janel, yo tengo tanta curiosidad. Por ejemplo, ¿cómo influye esto en temas como la migración, nuestra soberanía, la política y la cultura entonces? Bueno, nosotros nacemos con una misión histórica muy importante. Lo primero que el dominicano tiene que saber es que Haití no es nuestro hermano. No lo será nunca. Es que el dominicano es muy bueno. No, pero que cuando tú ves un haitiano, cuando tú ves un solo haitiano, el haitiano de forma solitaria es digno de pena. Sí. Pero el haitiano en grupo es digno de miedo. El haitiano es traidor por naturaleza. Por eso, si tú haces un consolidado de la noticia dominicana, te das cuenta que eso de meterse la mano en los pantalones para ensuciar a un médico de heces fecales es una cultura haitiana. El secuestro es una cultura haitiana. Sí, sí. El quemar a un ladrón en la calle con una goma en el cuello es una cultura haitiana. Esas cosas que usted ve son culturas haitianas. Nosotros no tenemos esa cultura. Sí, igual que el tema de los macheteros. Eso fue importado cuando nosotros teníamos el tema de los ingenios en la famosa Over. Eso tampoco era dominicano. Pero el un tema detalle, del machetero. el arma de trabajo de los haitianos se convirtió en el arma de liberación. Nosotros estamos tan perdidos en la sociedad dominicana actual Sí. que aquí hay compañías de seguridad que le han entregado a los haitianos las escopetas. Es verdad, eso es cierto. No, pero no me crean a mí. Aquí hay Yo lo he supermercados importantes que todo el que Sí. está afuera con una escopeta haitiano. Eso es cierto. Y en los edificios también tenemos seguridad. En la parte donde se concentra la mayor cantidad de riquezas de la sociedad dominicana, me refiero a la circunscripción 1 del Distrito Nacional, más del 90% de los que cuidan esos edificios son haitianos. Eso es Y cierto. cuando tú lo ves uno a uno, son gente que te dan pena, que tú lo ves con cariño. Tienen familia. Pero si ese haitiano, cuando se levante la que ha de levantarse, porque esto es cíclico, va a pasar, ese es el que va a ubicar en el edificio cómo, cuándo y dónde. Hay que conocer lo que son procesos bélicos de guerra. Nosotros tenemos que saber que dentro de un proceso de guerra irregular hay una llamada inteligencia. Claro. ¿Qué es la inteligencia?
es lo que le permite a los que van a hacer la toma de decisión saber dónde van a atacar. Claro. Pero te voy a dar otro detalle que a mí me preocupa muchísimo. El que a mí me preocupa. Nosotros tenemos más de 46 frituras en el Distrito Nacional, dirigidas por haitianos, llenas de gente, y los haitianos envenenan a la gente de ahora para ahorita. No. Mire, Janel, a mí me preocupa mucho, yo peleo mucho en mi casa con el tema de los vendedores ambulantes, que la mayoría también son haitianos. Y fíjese que ahora vimos un caso que una haitiana envenenó, no sé, como a 30, a 40 miembros de una pandilla, allá en Haití con comida, con unas empanadas. Pero eso nace desde François Macandal. Y yo quiero que la gente lea la historia haitiana. ¿Por qué los haitianos hacen eso? Porque Macandal, 1740, cuando el potentoso francés le quita a las mujeres, termina perdiendo la mano en un accidente supuestamente laboral de un trapiche de caña, Macandal sube a la montaña y cuando lo apresan, que lo llevan a la hoguera, dice la cultura haitiana que Macandal se convierte en mosquito y no muere. Y ahí es que nace el tema de los bacá. Y por eso que los haitianos envenenan. Cuando tienen que hacer una matanza, envenenan. Pero ¿cuál es el comportamiento del empresario dominicano que va a Pedernales con un haitiano y él termina matándolo a él y matando al ayudante? Sí. O el ayudante haitiano que mata a la familia de Soto Jiménez en la parte norte. Sí. O el haitiano que machetea a una muchacha en Constanza. O el haitiano que mata a una pareja en Atomayor. Esos hechos no los registra la noticia porque aquí hay otra desgracia fundamental. La oligarquía que se beneficia de los haitianos entendió que la sociedad dominicana tiene 5 esferas. Okay. La esfera empresarial, que tenemos nuestros patriotas empresarios, pero la mayoría son monolíticamente traidores. Por su dinero. Exacto. La esfera política, que hace mucho tiempo, desde el 96 hasta la fecha, nuestra democracia es una democracia cuestionada por el dame lo mío. ¿Cuánto hay para mí? Conmigo nadie ha hablado. De hecho, hay comunidades donde prefieren un narcotraficante de regidor que un comunitario. En el Congreso de la Sociedad Dominicana, en el Congreso Nacional, hay diputados que no pueden leer el himno nacional porque no se lo saben. Wow. Escucha bien. Eso es cuestionable, Janel. No se lo saben. No saben cuántas leyes tenemos. No saben cuántos dominicanos lucharon en la independencia. No saben quién es Duarte. Aquí hay diputados que no saben quién es Gregorio Luperón. La esfera policial y militar, que es el único organismo de todos que no es deliberativo. Por eso yo lo saco de la culpa. Sí. La esfera social, que está en Dembow y Muecuadance. Ay, sí, no estamos en nuestra... Y la esfera última, que es la parte más estratégica, la esfera de la comunicación, de los medios. ¿Qué hicieron los ricos de la sociedad dominicana sin que ustedes se dieran cuenta? ¿Compraron medios? Fueron permeando los medios. No, por eso, en una batalla confusa sobre la libertad de expresión, pues yo estoy de acuerdo con que regulen el contenido. Tú no puedes en un micrófono decir lo que tú quieras de mí sin consecuencias, sin tú conocerme. No, ni tampoco la vulgaridad. No, yo no acepto eso. Totalmente. Pero el derecho que yo tengo a ponerme frente a esta cámara y decir mi verdad es un derecho fundamental. Eso no se puede regular. Las emociones no se regulan. Así es. Los sentimientos no se regulan. Usted puede nacer en donde usted nazca y sus padres nunca le pueden señalar a usted de quién usted se va a enamorar. Eso es porque así. eso es un sentimiento. No, es algo innato que viene con uno. Exacto. Entonces, en esas esferas nosotros hicimos una construcción y en esa construcción nosotros hemos sacado la parte más importante de un ser humano, que es su identidad cultural. Así es. Mira, tú puedes ser lo que tú quieras, pero lo único que unifica a un conglomerado de personas es su identidad cultural. Por eso, nosotros hemos tenido algunas cosas que son cuestionables, como el uniforme del Clásico Mundial de Béisbol. Sí. ¿Por qué la chaqueta dominicana del Clásico nosotros sacamos el blanco si el blanco representa la redención de Juan Pablo Duarte? Eso hizo mucho ruido. ¿Pero por qué? Porque es la bandera haitiana, de forma sutil. Nosotros no podemos juntar el azul y el rojo nunca, porque el que junta el azul y el rojo sin el blanco de por medio está apostando a Haití.
está apostando al pacto de Bois Caimán. Y el pacto trinitario dice que una cruz blanca divide los cuadrantes de la bandera. Eso no es así porque Duarte quiso. Eso es así porque nacimos con eso y tenemos que respetar el origen de las cosas. Claro. Mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú tienes siempre que recordarte de dónde tú vas para saber hacia dónde llega. Claro, eso es así. Janel, ¿es posible que nosotros como dominicanos tengamos una identidad fuerte sin tener que usar Haití como un punto de comparación o de referencia? Claro que sí, siempre lo hemos sido. En la época donde se construyó el Estado Nacional, que fue en la última época de Trujillo, nosotros no utilizamos mano de obra haitiana, muy reducida. De hecho, los haitianos aquí estaban solamente contemplados para el corte de la caña, Sí. con un sistema muy bien organizado. Sí, recuerdo. Aquí habían que camiones llamados Catarey que se encargaban de devolver a los haitianos y no teníamos problema. De hecho, yo pienso que en una estrategia a futuro, y yo siempre digo como el fanático que va al play, que aunque tú no sepas nada de béisbol, tú dices, si yo estuviera con el bate, yo la sacara. Sí. Si yo tuviera el control de la sociedad dominicana, Janel Ferreras, aquí no hay una sola invasión haitiana. Lo primero es que yo dominicanizo el sistema dominicano. Nosotros con el jueguito, la construcción no puede funcionar sin Haití. Bueno, pero construyen Haití. El turismo no funciona sin Haití. Perfecto, vamos a hacer los hoteles en Haití. Ya nos quitaron los coqueros, a tal punto que una dominicana decidió emprender con un negocio en San Pedro. Y los haitianos le querían prohibir eso, porque el haitiano tiene una identidad fallida. ¿Qué hace el haitiano? Usted deja entrar aquí a este podcast un haitiano. A la semana el haitiano viene con 2 más. Al mes el haitiano le prohíbe a todos ustedes entrar. Claro, porque por ejemplo yo he venido hablando de eso, ellos son colonizadores, donde ellos llegan, ellos van formando sus comunidades. No se adaptan. Exacto, que es lo mismo que viene pasando. Yo siempre he hablado de la invasión de vientre, la vienen haciendo desde el 2010-11 en adelante, a raíz de la pena por su terremoto. ¿Y de dónde viene la invasión del vientre? ¿Tú crees que fue el tuito? En Haití hace tiempo que están identificados con el Islam. Sí. ¿En qué año? Hay 3 religiones abrahámicas. 3. El judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam nace prácticamente 700 años después de Cristo. ¿Cuál ha sido la identidad dentro de lo mágico religioso del sincretismo africano-haitiano? Es la multiplicidad de vientres. Así es. Por eso siempre ellos, donde quiera que van, lo primero que hacen es que colonizan con los vientres. Sí. Pero ven acá, ¿y tú crees que es justo? O sea, hay equilibrio con que una de ustedes vaya a un hospital porque no tenga recursos y que yo no pueda como Estado Nacional garantizarte a ti una cama porque allí hay una haitiana acostada. Y yo digo, no, es un derecho fundamental de que la haitiana para. Sí, pero ¿y el derecho tuyo como dominicana? ¿Quién te lo protege? Así es. ¿Quién lo pelea? Nadie. Y por demás, nosotros estamos dando nacimiento, educación y crianza a la población más malagradecida en toda nuestra historia. En América, desde la Patagonia hasta Canadá, no hay una población más ingrata que la población haitiana. Los haitianos comen gracias al campo dominicano, gracias al agua dominicana, gracias al suelo dominicano. Y no hay un solo escenario internacional donde los haitianos no escatimen esfuerzo para decirnos que nosotros somos racistas, xenófobos y maltratadores de derechos humanos. De hecho, usted hace un consolidado en redes sociales y se da cuenta que todo lo malo de Haití es responsabilidad de los dominicanos. Es culpa de nosotros como dominicanos. Eso sí. Y es todo lo contrario. Y nosotros tenemos que empezar a motivar la narrativa. No, nosotros tenemos, y eso va a venir. Yo le garantizo a ustedes que la segunda trinitaria y la restauración dominicana va a venir porque llega cada 100 años. Eso yo le iba a preguntar, ¿qué usted entiende que nosotros perdimos que valía la pena? Nosotros perdimos nuestro orgullo patrio. No del todo, pero lo hemos perdido. Porque todavía queda mucha gente como nosotros que creemos en ese. Sí, lo que sucede es que nosotros, en este momento, no por mucho tiempo, pero somos minoría. Sí.
La traición a la patria se ve en cada dominicano que transporta a haitianos indocumentados en un camión, que es a diario. Sí, eso es cierto. La traición a la patria está en comunicadores que creen que sin Haití no pueden vivir y traicionan a Duarte. La traición a la patria está en empresarios que no ven a haitianos y a dominicanos, ven a 26 millones de clientes. Pero a ellos se les olvida, y yo se lo voy a recordar a través de este espacio, que los africanos haitianos, cuando tienen el control del territorio, descabezan a toda la oligarquía, porque esa es su naturaleza. Claro, y fue lo que pasó allá. Igual, Eso lo de vimos. hecho, el fenómeno de Friusa es el fenómeno de Saint Domingue. Sí. Es un conglomerado de personas que son explotadas y en una barrica se hace una explosión social. Eso mismo pasó en Haití. Claro. Y que Eran no más de solo- 27 grupos. Así que no solo es Friusa, nosotros tenemos ya más de 223 asentamientos aquí, fuertes. Pero la ciudad Juan Bosch, Ese es uno de ellos. la ciudad Juan Bosch es el ejemplo más triste de cómo se traiciona un Estado. Cuando aquí se construyó la ciudad Juan Bosch, la excusa fue hacer viviendas a través de un fideicomiso para que los dominicanos tengan apartamentos entre 1.2 millones a 2.1. Precios asequibles, así es. En un momento en la ciudad de Juan Bosch más del 50% eran haitianos. Son haitianos. Allí hay supermercados donde el 80% son haitianos. De hecho, aquí hay supermercados que han crecido en un 600% desde la invasión en los últimos 5 años. Es así. Entonces, ¿hasta qué punto eso va a seguir? ¿Y hasta qué punto nosotros vamos a seguir permitiendo de que los haitianos se queden con el territorio de Duarte? Bueno, hay dos cosas. Los candidatos presidenciales del futuro dominicano, del futuro inmediato, del 2028, una gran mayoría de ellos son agentes de la fusión. Wow. Claro, están comprometidos con seguir con el plan. Porque a nosotros nos manipulan con algo que se llama la batea de la información. ¿Por qué algunas figuras dominicanas se manipulan como titiriteros? Porque aquí hace mucho tiempo que a dominicanos estratégicos le han colocado un proceso de extradición vinculado al narcotráfico. Por eso tiene mucho significado que después de Balaguer, aquí siempre hemos tenido narcotraficantes de temporada. Arturo del Tiempo Marqués, Eso es cierto. Quirino, César el Abusador. Figueroa Agosto. Siempre hemos Eso tenido. es cierto. Cuando uno se pone, o sea, uno no estudia esos pequeños detalles. Porque estamos en dembow. Nosotros estamos, yo estoy admirado, por ejemplo, con tu capacidad, y te lo digo públicamente, pero nosotros Gracias. hemos pasado de una élite de comunicación respetable. ¿Tú sabes quiénes son las líderes de la opinión juvenil dominicana? Te lo voy a decir. Mami Kim, Mami Jordan, la más viral, la más demente, la más dol, la sicaria. Estamos jodidos. Pero ese es un trabajo que agradezco que tú lo reconozcas, porque más que a mí, es a mis padres. O sea, nosotros desde la casa, aunque en las escuelas y los colegios también se ha dejado de dar moral y cívica, que yo peleo mucho, se ha dejado de dar nuestra cultura, los padres también hacen ese trabajo de inculcarle su valor patrio a los hijos. Bueno, y ahora cuando tú estableces esa línea de pensamiento, algunas personas te dicen, tú eres muy radical. Bueno, yo soy radical. Sí. Y si me quieren decir, por ejemplo, anti-haitiano, para mí es el orgullo más grande Claro que me que pueden sí. decir. Claro que El sí. dominicano de nacimiento tiene que ser anti-haitiano. Pero no es por ellos ni por nosotros, es por los dos. Sí. Porque lo único que nos permite a nosotros llevar la fiesta en paz es separarnos de Haití todos los días más. Y le voy a poner el ejemplo dominicano y haitiano con una persona ahogándose en alta mar. Haití es un náufrago que está a punto de morir. Y República Dominicana es un gran nadador. República Dominicana puede salvar a Haití y llevarlo a la playa, pero Haití le está agarrando los brazos en medio del mar. Si Haití sigue intentando amarrarle los brazos a la República Dominicana, se van a ahogar los dos. Esa es la realidad. Sí, es una realidad. Fíjate, en este mismo punto que hablábamos de la realidad de la comunicación de hoy en día, quizás no sé qué tú piensas sobre nuestra cultura urbana, su música, el arte, las redes, lo que ellos utilizan. Quizás eso podría ayudarnos a rescatar esa identidad dominicana. Bueno, el modelo de ritmo, en el año 1999, siendo yo profesor del Fabio Mota, me tocó darle clase a un jovencito que junto con otro movimiento hacía música de la escuela. Ese jovencito en el 1999 se llamaba Abelino, hoy se conoce como el Lápiz Consciente.
Ok. Ese movimiento urbano está bien, porque ellos cantaban su realidad. Eso es parte de la identidad de un pueblo. Ahora, cambiar el texto sería un gran aporte a la sociedad dominicana. Pero resulta que hay una dinámica económica que no le permite a ellos cambiar el contenido. ¿Cuál? La rentabilidad del negocio. Claro, eso Los sí. que hablan de degradación, para no mencionar otra cosa Sí, más explícita, tienen 4 apartamentos y 6 jipetas. eso es cierto. Porque el mercado invita a ese contenido. Yo he escuchado a algunos artistas que dicen, yo quiero ponerle letras blancas o letras limpias, pero yo genero pobreza. Claro. Y yo no quiero mencionar el caso de un artista porque al darle el dado a Toquicha sería un acto injusto de mi parte. Y yo promuevo la justicia en todos mis comentarios. Sí. Toquicha es el resultado de una falla La social. sociedad, porque sabemos los conocimientos que ella Ahora, tiene. ¿qué pasa con Toquicha? Toquicha es la dominicana que más lejos ha llegado con su degradación. Así es. A Toquicha le invitan a pasarelas internacionales. Claro. A Toquicha le invitan grandes artistas. A Toquicha hay gente en el aeropuerto que le pide fotos de rodilla. Y Toquicha lo único que ha dicho es que ella es una perra en calor. Entonces, yo no me puedo sentir orgulloso con que tú me digas a mí que tú eres una canina en calor cuando yo quiero que tú seas una dama. Exacto. Y que hay elementos que tú tienes que guardarlo para tu intimidad muy íntima. Que no hay por qué tú narrar tus cosas personales. Entonces, ¿es Toquicha la culpable de la degradación dominicana? No, No, claro que Toquicha es el resultado de nuestra ruptura cultural. Eso es cierto. El ministerio más importante de la República Dominicana no es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni es el Ministerio de Defensa. Los ministerios más importantes de la sociedad dominicana es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Es así. Yo no tengo problema. Mira, la frontera yo la abro de par en par. Si los dominicanos saben quién es Duarte, yo la abro. Si Porque el tuviéramos una haitiano cultura más se va a fuerte, devolver. una cultura fuerte, como por ejemplo, aún en los tiempos de Balaguer, ellos no se atrevían a cruzar. Y ellos tenían como ese temor por la identificación que tenía el dominicano. ¿Tú sabes por qué el negocio de los venduteros haitianos y ambulantes haitianos funciona? ¿Tú sabes por qué? No. Porque el dominicano no tiene identidad. Si el dominicano supiera en qué momento histórico estamos, no le comprara desde Perro Chihuahua adulterado hasta Limoncillo vencido. Eso es cierto. Porque los haitianos le venden a los rusos o a los ucranianos. No. Los haitianos le venden a los dominicanos. Si los dominicanos, yo decidí, como un aporte personal, no hacer negocio en la calle con Yo haitianos. decidí, por eso peleo, porque yo decidí hace mucho tiempo, y no es por, o sea, a ver, es por lo mismo, por la identidad, porque si yo puedo comprarle a un dominicano, a un agricultor, a un compatriota mío, pues prefiero comprárselo a él, porque ¿por qué yo tengo que estar alimentando otras manos? Y como bien usted mencionaba, que eran o son tan mal agradecidos, o sea, No, porque el haitiano se beneficia. Y al final, repito, no vean el haitiano como una persona individual. El haitiano uno a uno da pena, en grupo da miedo. así es. El haitiano es traidor de nacimiento, de naturaleza. El pacto que dará origen a Haití es el pacto de Bois Caimán, 1791, François Macandal, Vincent Ogué, Boc Manduti y Cecil Fátima. El pacto de nosotros es el pacto trinitario. Claro. Cuando Núñez de Cáceres, aquí hay una historia muy bonita llamada la batalla de Palo Hincado, del general brigadier Juan Sánchez Ramírez. ¿Tú sabes quién era el capitán ayudante de Juan Sánchez Ramírez? No. Era Núñez de Cáceres. Pero eso hay que decírselo a la gente. Por eso la España boba, cuando nosotros vencimos a los franceses, ese joven que venía subiendo, llamado Núñez de Cáceres, logra en el 21 el sueño de la llamada independencia efímera. Sí. Y es increíble. La sociedad dominicana en 1822 es la misma sociedad dominicana del 2025. No me diga eso. Está Daniel, en todo, porque claro. Pero por eso Haití entró. eso es cierto. Si nos ponemos a ver la historia, o sea, es como usted dice, se está repitiendo ese patrón, sobre todo con nosotros como jóvenes. Aquí hay lugares que solamente hace falta levantar la bandera haitiana. Porque aquí hay lugares que tú vas y sientes que estás en Haití. Claro, y ya tenemos escuelas, de hecho, que solamente son de ellos. Y como le dije, hay comunidades donde solamente son asentamientos haitianos. Y eso se logra gracias al levantamiento de Trujillo. De hecho, a los haitianos que han obtenido, por ejemplo,
nacionalidad dominicana, producto de una traición del Tribunal Constitucional que le otorga nacionalidad a esos haitianos, yo le tengo una buena noticia. Ustedes son dominicanos de temporada. Cuando llegue lo que ha de venir, todo eso va para atrás, para que estemos claros. Sí. Porque los dominicanos son los hijos de dominicanos. Claro. Nosotros nacimos con eso y vamos a morir con eso. Nuestra misión histórica es defendernos de Haití. La misión de Haití es atacarnos a nosotros. Por eso en la auditoría de las batallas dominico-haitianas, todas han sido en el territorio dominicano. Es cierto, si uno se pone a analizarlo, es cierto. O sea, nosotros conocemos la más famosa, 4 o 5 de las primeras, ya luego en la historia como que la descartan y la descuidan. Pero cuando uno se pone a analizar y a ver la big picture, realmente uno dice, pero ven acá, todas las batallas fueron aquí, o sea, fueron ellos que vinieron aquí. ¿Tú crees que es justo que en la provincia Espaillá, Moca, donde Jean de Salines y Henry Cristó penetran en 1805 y provocan el degüello de Moca y de Santiago? ¿Tú sabes qué fue que pasó en el degüello? Cuando ellos vienen a tratar de ocupar la parte total de la isla, encuentran una resistencia y a su regreso hacia Haití, en ese odio irracional, entraron a una iglesia y le cortaron la cabeza a un grupo de niños criollos españoles dominicanos y lo llevaron al parque, y las mujeres dominicanas que no pudieron ser muertas por esas dagas se la llevaron a Haití y la utilizaron como esclavas sexuales. ¿Y tú crees que es justo que en el 2025 Moca esté llena de haitianos? No, ¿Por claro qué que está no. llena de haitianos? Porque levantamos el hilo cultural post-Trujillo. Eso es cierto. Entonces, esa es una de las desventajas que nosotros tenemos al levantar Bueno, ese si nosotros régimen, hacemos una esa evaluación, identidad, si hacemos una no, y si evaluación, hacemos una claro. evaluación aquí, usted y yo, sobre el pro y los contras, y me duele decirlo, los aportes de Trujillo respecto a la dominicanidad fue mayor que todos los que gobernaron después de Trujillo, que todos. Wow. De hecho, yo pienso que con la muerte de Trujillo murió la República Dominicana a nivel de fronteras. Porque Trujillo tenía claro la política fronteriza. Y yo no tenía problema en que la historia y la narrativa diga, bueno, asesinamos a un tirano, a un dictador perfecto, pero vamos a mantener de ese dictador las cosas positivas: identidad nacionalista, los símbolos patrios, el amor a la frontera, el respeto a la frontera, nuestra vinculación. Tú sabes que la República Dominicana y Haití en el 2025, nosotros con 182 años casi de independencia y Haití con 220 y tantos, no existe un tratado de libre comercio entre nosotros. ¿Por qué? No, no sabía eso. Porque los haitianos no quieren saber de los dominicanos. Y en cada acción que hay, los haitianos sacan su daga. Cada vez que viene una figura internacional a visitar la isla, ¿usted sabe qué le exige la diplomacia haitiana? Que ellos tienen que llegar primero a Haití y luego a venir a la República Dominicana, porque ellos entienden que ellos son superior. Wow. Sí, eso se viene dando En un como orgullo falso, porque no hay un territorio más atrasado que Haití. Eso es mentira de que Haití es intelectual, que Haití tiene una diplomacia de primer orden. Haití no es primero en nada. Haití es el único país que anda buscando por el mundo dónde nacer. Si nace en Argentina, che querido. Si nace en México, órale, hermanito. Si nace en Venezuela, la magaracuyá. Si nacen en la República Dominicana, son dominicanos, pero no hablan bien español. Sí, eso es cierto. No Claro. solo se da con nosotros, porque eso mismo vemos que está pasando en Chile. Y, por ejemplo, ¿qué instituciones usted cree, o cuáles instituciones usted cree que deberían de tomar como otra vez esta ideología de incentivar la cultura dominicana, esa identidad? Esa es la mala noticia. La única forma que nosotros tenemos para recuperar la nación dominicana es a través de una revolución cultural. Para que la revolución cultural se dé, todos tenemos que dedicarle por lo menos 10 minutos al día para leer la historia dominicana. Pero nosotros no estamos en esos 10 minutos. Nosotros estamos en buca, jaque, reggaetón, muecadán, en eso. Nosotros estamos perdidos en una inmediatez económica, donde el resultado de la vida se mide en qué cantidad de vehículos o jipetas tú tienes. Eso De es hecho, cierto. ¿cuál es el término
fundamental de los artistas de temporada de la República Dominicana. Yo tengo más que tú. Sí, realmente. Y la música, que es el otro elemento triste, la música siempre fue la principal herramienta de soft power de la humanidad. Por eso, en la iglesia, todavía tuvo una iglesia católica, apostólica y romana. ¿Cómo inicia el cónclave del Papa? ¿Qué hacen los cardenales cuando van entrando a la Capilla Sistina? Busquen el ritual. ¿Qué hacen? Claro, claro. El Ellos cantan, claro. de los espíritus. ¿Por qué? Porque la música predispone el espíritu. Y la música es la principal herramienta de soft power, de poder blando. La música dominicana está todos los días más lejos de Duarte. Claro, porque nosotros pasamos, o sea, nosotros pasamos del merengue al dembow, pero todo eso viene obviamente por una transculturación. Tú haces el consolidado de los merengues del 70 y del 80 y te vas a dar cuenta que aquí existían alrededor de 40 artistas que tú no sabías cuál era mejor. Porque eran unas voces Benny Sadel, Ruby Pérez, sí, Ramón Orlando, los hermanos Rosario. O sea, tú existías entre un grupo de personas que declamaban a su estilo. Claro. Pero si tú exprimes el contenido lirical de la República Dominicana ahora, tiene un tutorial de cómo vender sustancias controladas. Tiene un tutorial de cómo crear un OnlyFans. ¿Tú crees que es justo que a una mujer como tú, que se dedicó a estudiar, y no es tu caso, sí, pero me refiero a la colectividad, claro, la colectividad, tenga que buscar la forma de cómo sacar un carro financiado para poder moverse? No tiene apartamento propio, porque tiene que vivir alquilada. Y una jovencita, por enseñar sus partes íntimas, tenga 3 apartamentos. Claro, claro. No es justo, pero eso es, como bien usted mencionaba, viene de la misma degradación cultural que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una revolución. ¿Qué es una revolución? Es la ruptura de un orden establecido para restaurar lo que no sirve por algo que sirva. Sí. Como la revolución china de Shanghái del 1912, que da la apertura del Kuomintang. Todas las poblaciones mundiales, todas, han podido recuperar su territorio gracias a una revolución. De hecho, la llegada de Cristo es una revolución, la revolución del amor, del perdón. Sí, la revolución de Martín Lutero fue la revolución de la verdad, de que no se podía establecer la salvación del hombre por dádivas, sino porque la salvación es por gracia. Así es. No por obra, para evitar la vanagloria del hombre. La revolución de Trujillo en la época de la dictadura fue que el consolidado de la frontera. La revolución de Balaguer respecto a las áreas protegidas fue la preservación de los bosques. Pero nosotros estamos ahora sin visión histórica. Bueno, yo espero que no. Espero que nosotros como jóvenes retomemos esa visión y esa identidad. Janel, me gustaría que tú le dejes algunas palabras o alguna recomendación a los jóvenes para nosotros volver a identificarnos con esa dominicanidad. Mira, mi mensaje es muy claro y muy explícito. No canten el himno nacional dominicano. Léanlo, apréndanselo. La respuesta a todos nuestros problemas está en el himno nacional. Y si usted quiere profundizar un poquito más, váyase al ideario de Duarte. Duarte habla de los traidores. Nunca fue tan necesario tener salud y juicio cuando hay tantos traidores en la época. Duarte habla de quienes nosotros nos separamos. Dominicanos, los haitianos no son sus hermanos, los haitianos son sus enemigos históricos. Y la creación del Estado Dominicano fue precisamente en contra de Haití. Haití nos invadió en el 1801, en el 1805, en el 22. Sí. Nos ha invadido siempre. En el 30 se quedaron con la frontera, con el jueguito de que son pobres, déjalo. Hoy están amenazando las áreas más importantes de nuestra economía: turismo, educación y agricultura. Entonces, para nosotros salir a flote y mantener ese espacio que se llama República Dominicana, para tener la libertad de hacer este conversatorio y volverlo a hacer de nuevo, tenemos que unificarnos. En el año 2028, elija a quien usted quiera, pero exíjale a quien va usted a elegir que por lo menos conozca a Duarte. Wow. La mayor cantidad de candidatos y candidatas de la República Dominicana está todos los días negando a Duarte y no le importa a Juan Pablo Duarte. Si nosotros no resolvemos el problema ahora,
la ocupación de 22 años, del 22 al 44, será corta. Evitemos ese tránsito y evitemos la llegada de un vengador social y vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a sacar a los haitianos, dejen de hacer negocio con los haitianos. No porque seamos inhumanos, es que los haitianos están aquí con una agenda. Desde la muerte de Jovenel Moïse hasta todo lo que usted ve. De hecho, Jimmy Cheriser trabaja para el mismo patrón que trabajan los comunicadores dominicanos traidores. Son parte del mismo guión. Por eso las cosas que suceden allá se hacen aquí. Pasan aquí. Esa nota de prensa de medios españoles que hablan de que nuestros agentes de migración, antes de deportar a las mujeres haitianas, la violan, esa nota de prensa la hicieron aquí. ¿Quiénes? Quienes se benefician de esa invasión irregular. Porque aquí hay gente que ha multiplicado sus riquezas hasta en un 2000% gracias a la invasión haitiana. Y nosotros no somos anti nada. Nosotros simplemente queremos seguir siendo dominicanos. Así es. Portar un pasaporte y transitar por el mundo con nuestra historia. Así es. Hanel, muchísimas gracias por esta participación en historia, señores, totalmente rica. Gracias a ustedes por permanecer hasta el final. Recuerden suscribirse, dar like y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.